Piensan que a veces las mejores ideas no nacen de conferencias, sino de conversaciones sinceras. Sin lugar a dudas, esto es lo que ha pasado en estos 2 días, en donde hemos tenido varios exponentes, y es que en medio de estas conversaciones hemos sacado grandes conclusiones. Damos paso a un Fireside Chat entre dos mentes que viven la transformación desde adentro. Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, y Alejandro Laya, gerente de innovación de la ANDI. Ni decirles bienvenidos, este espacio es de ustedes. All right. There's something wrong with this plot. The actors here have not got. Bueno, muy buenos días. Sí, ya nosotros llevamos ya como una semana aquí montando el evento, así que hace rato estamos acá. No, para nosotros es muy emocionante como este pedazo ya que queremos tener como una conversación entre Santi y yo, cambiando los formatos y un poco lo que han visto en este evento. Pues Santiago tiene la vicepresidencia de Transformación Digital en la ANDI, yo tengo la gerencia de innovación y un poco en este evento tratamos como de combinar esos dos mundos. Yo trabajo más con los corporativos en la innovación y Santi en Transformación Digital, y vamos mezclando estos dos mundos porque sin duda los que estamos acá cada vez tienen más vasos comunicantes, más cosas en común. Así que Santi, te quiero dar la bienvenida y empecemos, yo te pregunto una cosita y empecemos por un estudio que tú haces, que es la encuesta de transformación digital, que nos ubica un poco cómo están nuestras empresas, Andy, la data en Colombia. ¿Cómo están las empresas colombianas? No, Alejandro, muchas gracias porque un cachaco que lleva 3 días en Medellín ya retiene líquidos de manera significativa, entonces estamos aquí aclimatándonos en los vuelos y la llegada. Felices de estar haciendo esta 11ª edición con ustedes porque esto es un ejercicio que también está con Andrés Raigosa de emprendimiento y de todo el equipo de la ANDI. La encuesta de transformación digital empezó en el 2016 cuando se lanza la vicepresidencia y ha venido evolucionando porque fue parte de la encuesta de opinión conjunta y después fue ya crear un espacio como tal que permitiera tener más alcance de qué está pasando en la realidad de transformación digital, que sigue siendo un concepto que para muchos termina siendo una combinación de temas. Entonces, ¿qué está pasando? La última información, inclusive invitarlos porque estamos en trabajo de campo en este momento, nos dice lo siguiente, temas como para comentar diferentes. Ya la idea de tener una estrategia de transformación digital, el 70% de los empresarios en la ANDI nos dice que ya tiene una estrategia. Toca bajar y entender qué están haciendo con este tipo de tecnologías, qué están haciendo con tecnologías emergentes. O, por ejemplo, nos contesta, mire, yo conozco de inteligencia artificial y la he venido asimilando, pero solo el 27% la utiliza. Es lo que nos dice la encuesta de transformación digital. También nos dicen que están haciendo cosas en ciberseguridad, que están impulsando temas como los que estaban hablando de apropiación, pero lo que uno ve de manera histórica del 2016 para acá es que la pandemia generó un cambio. Empezaron a darse cuenta que una cosa es digitalizar y otra cosa es hacer transformación digital. Y ese es el reto que tenemos desde la ANDI para ayudarlos a ustedes, es que finalmente sobre esto se transformen los modelos de negocios, se vean de manera materializada, concreta nuevos productos y nuevos servicios, no solamente en el front, sino a través de la organización y qué pasa detrás de la organización. Y eso va muy relacionado al tema de apropiación digital, que también lo hemos empezado a asimilar en la encuesta, y es que tanto están pasando de conocer la tecnología a utilizarlas. Ahora yo le hago pregunta a usted. Exactamente, esa es la idea. Pues en ese sentido, ya lo han venido conociendo por la revista Dinero. Alejandro ha impulsado este espacio de manera muy importante y es el ranking de innovación empresarial. Y uno ve que las mismas empresas, llámese productos, servicios, manufactura o servicios, han venido cambiando. ¿Cómo está el ranking de innovación empresarial ahora que uno ve que están siendo más radicales, menos radicales, o qué cambios estamos viendo en ese tema? Sí, ahí en ese estudio entonces medimos la dinámica de innovación de las empresas de Colombia, prácticamente las que tienen como mayor incidencia en el mundo de la innovación nuestra. Ahí encontramos varias cosas, vamos a señalar como 3 o 4 que son como relevantes. Lo primero es que el propósito de la innovación, las empresas nos dicen que están innovando mayoritariamente por 3 razones. La primera es alinear su estrategia de innovación con demandas relacionadas con desarrollo sostenible, menos huella en las materias primas, en la emisión de gases de efecto invernadero, consumo de agua, residuos. Hay toda una dinámica y una orientación de las áreas de innovación alrededor de eso.
La segunda razón o el principal inductor por el cual están innovando las empresas nuestras en Colombia tiene que ver con mejores atributos de los productos que los clientes estamos exigiendo. Mejor desempeño, mejor funcionalidad, un costo más asequible, mejores funciones del producto. Y finalmente, las empresas lo están haciendo para optimización de procesos productivos. Una parte importante de la innovación se concentra en mejorar procesos productivos, nuevas tecnologías, más eficiencia. Y ahí en alguna forma empezamos a ver vasos comunicantes con todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Eso es como el primero. El segundo, estamos viendo que efectivamente las empresas están haciendo un esfuerzo importante de sus propios recursos, están invirtiendo cerca del 4% del equivalente de su presupuesto de venta a los procesos de investigación, desarrollo, conducentes a innovación. Y con esa inversión están logrando en estos momentos tener el 14% de sus ventas en el mercado atribuibles a innovación, a nuevos productos. De más o menos estamos viendo que la rentabilidad de la innovación, que lo contamos siempre a los CEOs, a las juntas directivas, es más o menos unos 3x. Por cada peso que están invirtiendo en procesos de investigación, desarrollo, están obteniendo 3 pesos de nuevas ventas en el mercado. Y finalmente, como para cerrar, y ahora hacemos doble clic un poco en eso, estamos viendo cómo cada vez más las estrategias de innovación se están concentrando en estrechar lazos de colaboración con centros de investigación, universidades y startups. Y ahora hablamos un poquito de eso. Ahora usted me hace una pregunta a mí. Le pregunto a usted. Bueno, vámonos un poco pues como del mundo de la encuesta, que ya nos estás diciendo lo que está pasando ahí, ya nos estás anticipando cómo están las empresas. Adicional a esos datos que tenemos en la encuesta, empecemos a ver del mundo regulatorio. Y no nos metamos todavía con el de IA, quedemos en el mundo regulatorio para lo básico que es la transformación digital. Has planteado incluso desde la misma Cámara unos avances en estrategias de conectividad, 4G, 5G. ¿Cómo nos encontramos y hacia dónde vamos en esa dimensión? Sí, nosotros construimos un documento que se llama Colombia País Digital. Lo pueden ver que ya tiene una evolución desde el 2018. Eso trabaja 5 ejes, el tema de conectividad. La meta de este gobierno es llegar al 85%, no se va a lograr. Colombia tiene un problema en términos de despliegue de infraestructura todavía muy grande. Inclusive lo que estamos viendo es que en muchos municipios y ciudades todavía hay procesos que no están regulados, es decir, la CRC hace el seguimiento para que quede facilitado el ejercicio de una ventanilla única o que los permisos para que se puedan deshacer. Entonces ahí tenemos un problema grande todavía, es que hay un problema de conectividad evidente. Logramos la subasta, que eso es un ejercicio importante, es un pendiente de más de 8 o 6 años de sacar la subasta, ya se está implementando. No todas las ciudades tienen el 5G, pero parte del tema es que tenemos que acelerar. Una meta que queríamos tener para 2030 es que todo el país esté conectado, porque los demás países se están moviendo y otros países ya van a empezar a hablar de 6G, como estaban hablando ahorita de inteligencia artificial. En los temas de ecosistema o de regulación, tenemos un reto muy grande ahorita en el tema de compras públicas. Se está hablando de un acuerdo marco de nube pública que se estaba venciendo y se está renovando de una manera bastante difícil, y eso está generando problemas porque muchas empresas que están acá o que participan en el tema de nube pública están teniendo un reto en términos de la flexibilización y los estándares de ciberseguridad. En el tema de talento, pues ya lo han mencionado de manera clara los retos que estamos teniendo, fenómenos interesantes como Campusland, que nos acompañó acá hace 2 años o 3 años, estuvo acá, ya ha venido creciendo para formar talento en diferentes áreas del país. Vemos lento lo del SENA y vemos lento que precisamente sobre eso no hay un cambio de mentalidad. Entonces digamos que en esos ejes Colombia ha venido avanzando en algunas cosas, en otras en regulación estamos muy quedados. Volviendo a su tema, porque yo sé que se nos acaba el tiempo, ¿qué recomendaciones tiene usted para las empresas para hacer innovación? ¿Qué tipo de metodología, qué tipo de servicios está prestando la gerencia de innovación para impulsar la innovación? Bueno, en parte de los estudios que hacemos les preguntamos siempre también a las empresas sobre las barreras que experimentan al momento de innovar. Y esas barreras siempre las clasificamos en 2 grandes grupos, las que llamamos internas, que es las que ustedes como gestores de innovación pueden resolver en conjunto con sus directores, directivos de la empresa, y unas barreras externas que son más del ecosistema. En las barreras internas nos aparece siempre en los últimos años, en el top 3 barreras fundamentales. La primera es la falta de compromiso de la alta dirección, tomadores de decisión, con la estrategia de innovación de la empresa. También creo que Marta hacía un énfasis en eso es también recurrente en Colombia. Si no logran que en sus organizaciones la junta directiva, los accionistas, los dueños, el CEO se comprometan y entiendan la relevancia de todo este mundo que estamos hablando acá, innovación, transformación digital, IA, no como un accesorio, sino como una parte central
hacia dónde va, es difícil avanzar. Entonces es una primera barrera que nos dicen siempre los responsables de innovación de las empresas. La segunda, que es recurrente, nos dicen que es la falta de tiempo. Siempre nos dicen que tienen normalmente un apellido, y también allí se hace referencias en un caso, vicepresidente de transformación digital y sostenibilidad, o líder de innovación y relaciones corporativas. Entonces tienen 2 o 3 sombreros y no pueden concentrarse completamente en lo que es este mundo de la innovación. Y una tercera barrera que siempre nos dicen al interior pues, de la organización es con la cultura. Culturalmente, las organizaciones colombianas, las empresas, todavía sienten que la innovación es de un área, de un pequeño grupo de personas, no de todo el mundo en la organización. Y de alguna manera, pues este mismo evento me lo muestra. Este evento es muy de nicho, es una cosa más masiva en las empresas, porque la innovación tiene que ver con todos. Y luego en las barreras externas, para que empatemos con lo que te voy a preguntar a continuación, nos dicen que la primera barrera es las regulatorias, la excesiva regulación que tenemos en el país en todas las áreas, en salud, en logística, en energía, en movilidad, al momento de innovar, que impide hacer mucha experimentación, que es la base de la innovación, experimentar, equivocarnos, ensayar. Esa es la primera barrera. Nos piden que trabajemos permanentemente en ayudar a desregularizar y a levantar barreras regulatorias para poder experimentar en materia de innovación. La segunda barrera que nos dicen, y ahora me preguntas de eso, para que hablemos más, es la cooperación con las universidades y las startups. Ahorita hacemos doble clic en ese pedacito, cómo son las barreras que encuentran allí y unas recomendaciones. Y la tercera, pues esa siempre es recurrente en todas partes, la falta de presupuesto. Las organizaciones no le asignan el presupuesto suficiente a las áreas de I+D, de innovación. Esta medición con la que me introducía hablaba de que más o menos el 4% del presupuesto de ventas están destinando las empresas en Colombia, las innovadoras, pero si nos vamos a ver referentes internacionales o empresas líderes de innovación en el mundo, esa inversión puede ser 10 veces más, es decir, cerca de un 30% de todo su presupuesto o el equivalente a su presupuesto de ventas está invertido en estos temas de frontera, innovación, investigación, desarrollo. Entonces tenemos que hacer mucho más esfuerzo y arriesgarnos ahí. Santi, vámonos y pasemos un poquito ya más al mundo regulatorio, que empezamos como a explorar eso. Y ya no hablemos tanto de transformación digital, sino vamos a empatar ya en este mundo de inteligencia artificial. Y estamos viendo pues como esa explosión a la colombiana de que para cada nueva cosa pues nos inventamos primero 5 leyes, 24 decretos antes de que la cosa funcione. Y lo empato un poco con la noticia pues que nos anunció en primicia ayer Freddy de la moratoria de Estados Unidos de prohibir que regulen los estados para hacer inteligencia artificial. Y mientras tanto acá estamos en un proyecto de ley. ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto de ley? Hoy en día hay 10 proyectos de ley sobre inteligencia artificial en este momento en el Congreso. O sea, en Latinoamérica hay 200, en México hay 47 y en Colombia ya tenemos 10. 10 que hablan de penalización, de regularla y tener una especie de prohibición, de irse al estilo europeo, y ese es el proyecto que acaban de presentar la ministra de Ciencias y el ministro TIC, y es construir sobre lo que venía de alguna manera discutiéndose, pero nuestra lectura hasta ahora, obviamente, porque lo acaban de radicar, es que es muy sesgado a la versión de la Unión Europea, y eso tiene unos serios problemas en los que hemos visto de cómo puede irse uno de manera muy estricta y muy extremista, por decirlo así, a evitar la apropiación de inteligencia artificial. ¿Y qué pasa ahí? Pues obviamente, Comisión Sexta, se crearon 2 comisiones adicionales, Comisión Accidental de Inteligencia Artificial, comisión en la Cámara y una comisión en el Senado. Entonces hay una discusión muy amplia, bastante difícil. Eso tiene términos y discusiones de geopolítica como los que estaba presentando el Bruce en el primer día. Y detrás de eso, pues lo que estamos entendiendo es que una cosa es la investigación y el desarrollo en términos de inteligencia artificial y otra cosa va a ser la apropiación. Entonces hay un conflicto entre MINTIC y MINCiencias y obviamente frente a lo que puede ser nosotros como sector privado. Es delicado, esperemos a ver qué pasa en el segundo semestre, pero es un proyecto que hasta ahora va a empezar a discutirse. Santi, proyecto de ley 405-2024, abro comillas, busca garantizar el derecho a acceder y beneficiarse del progreso científico y tecnológico, incluyendo herramientas como la inteligencia artificial. Se aprueba. ¿Qué vas a hacer para que...? Pues detrás de eso es cómo materializamos muchas de estas leyes, lo que hace es cómo se ejecutan, cómo se vuelven realidad y qué busca uno detrás de eso. Y es como, de alguna manera, decir, yo tengo derecho a la inteligencia artificial, tengo derecho a utilizarla. Muy difícil, muy delicado, porque tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas de talento, y detrás de eso también la realidad en términos prácticos de qué hace uno legislando y regulando sobre este tema que hasta ahora estamos empezando a asimilar. Pues absurdo que ya el acceso a la IA sea un derecho.
Correcto. Y detrás de eso, ¿qué significa para efectos prácticos en modelos de negocios, en productos, en servicios, en capacidad de talento, en cualquiera de estas cosas? Entonces, en regulación no estamos entendiendo que pues hay que tener una discusión soberana, una discusión de Colombia y no casarse con algún modelo específicamente, sino encontrar una respuesta que sea del país. Pero en regulación puede ser una barrera para ustedes en innovación. No sé si en innovación de más en términos de inteligencia artificial otros estén siendo problemas regulatorios específicos. Sí, yo creo que pues la regulación, y vuelvo, y por citamos este ejemplo, y las empresas siempre nos dicen es la regulación excesiva, y este es un ejemplo pues del exceso de lo que puede ser la regulación, que en vez de estar fomentando todo lo que estamos conversando acá, de que estas cosas sucedan, pues está generando unos derechos al acceso a la IA, regulando a que se comporte de una u otra manera y no enfocándose en fomentar las capacidades científicas, tecnológicas, de conocimiento, de investigación, de I+D, de incentivos tributarios para que los emprendedores, los centros, las startups, pues desarrollen la tecnología y no prohibir y regular. Lo mismo pasa más o menos en el mundo de la innovación con todas las regulaciones, en el sector farmacéutico, en el sector de energía, en el mismo sistema financiero, pues que inhiben el tema de regulación y por eso hay como una gran queja permanente alrededor del tema regulatorio. En ese sentido, nosotros no nos hemos frenado y la ANDI ha trabajado el tema de ANDI más país, de innovación más país. Y detrás de eso, cómo el proyecto ha impactado, porque usted ya tiene unos resultados que varias de las empresas acá, inclusive estoy viendo uno que ha sido beneficiario, pero cómo ha materializado que la ANDI ayude en los procesos de innovación con estos programas. Bueno, una de las barreras que decía que empatáramos era la barrera de colaboración. Siempre ha sido recurrente la queja de que las empresas no encuentran en el ecosistema cuáles son esas startups adecuadas para cooperar o cuál es el centro o la universidad adecuada para cooperar, y un poquito lo que sucede en Innovación Más País es tratar entonces de aportar como a esa problemática de tener con las empresas una cartera de proyectos y cómo buscar en el ecosistema nuestro cuáles son esos proveedores de servicios tecnológicos, de tecnología, de conocimiento con el cual se puedan unir para cooperar y desarrollar efectivamente esas innovaciones. Tenemos 40 casos exitosos que se desarrollaron en el proyecto, pero hay una cartera de cerca de 400 nuevas innovaciones que están ahí en desarrollo por las empresas. Ayer mostrábamos unas cifras por la noche en un eventico de cierre de Innovación Más País, que las empresas mismas dicen que al momento que las implementen van a ser cerca de $50 millones de nuevas ventas, de nuevos productos a partir de esa dinámica de innovación, y eso buscando cómo conectar más a las empresas con las startups. Siempre nos dicen un poco de que las 3 barreras cuando van a conectar tanto con startups como universidades coincide para los 2 grupos, que la primera es encontrar en el ecosistema la startup o el actor de conocimiento, llámese universidad o centro, adecuado. Entonces mucho también de lo que buscamos con estos eventos es que se conozcan, que se conecten, porque esa es la cuota inicial de una cooperación, ese conocimiento entre los individuos. La segunda, nos hablan siempre de la relación de confianza, porque van a negociar una tecnología, un acuerdo, un joint venture, un experimento, una prueba, y finalmente eso se hace entre seres humanos que se conocen, que generan una confianza. Entonces también las redes de confianza que construimos en Innovación Más País buscan eso, que las personas se conozcan, se conecten, se cree una confianza. Y una tercera, que aparece siempre recurrente, es que tienen dificultades en llegar a acuerdos sobre la propiedad intelectual, tanto de los creadores como los que van a hacer la explotación económica en el mercado. Entonces también necesitamos todavía mucho más cultura y mejorar esa comprensión de lo que es la valoración de la tecnología, las negociaciones de tecnología, los distintos modalidades de acuerdo, la explotación en el mercado, los mecanismos de regalías, utilidades, todo ese mundo financiero de la propiedad intelectual y utilización económica. Ahí tenemos todavía un desafío importante para que esos acuerdos se materialicen y no tengamos pues alianzas que luego terminen en peleas, disoluciones de socios y problemas complicados. Vamos como en ese punto. Bueno, hay un tema para mencionar y es la ANDI creó la Cámara de Universidades también, que eso ha venido construyendo un ejercicio de ecosistema donde universidades en las regiones, en el sector privado, que trabajan con el sector privado, pues está impulsando también a que haya confianza y unas echadas al agua, por decirlo así. Eso lo hemos venido trabajando EAFIT, la Escuela de Ingeniería, la Javeriana, varias de ese estilo, y eso es parte de la respuesta de cómo podemos ir más allá y que quede instalada una capacidad en las regiones. Sí. Santi, como para ir cerrando, finalmente pues estábamos como con una conversación que era transformación digital, que ya es bastante desafiante. Lo mismo en la innovación, una de la gestión de la innovación que es bastante desafiante, y llega la conversación de la inteligencia artificial, y lo hablaba como con Marta, que pareciera que se está devorando todo, como que ya no hubiera que hacer transformación digital, no hay que hacer gestión de innovación, todo es
inteligencia artificial. ¿Qué mensaje podrías dar para que de manera ordenada pues las empresas puedan como no desatender esos mundos? No, yo creo que, y lo hemos visto en la encuesta de transformación digital, ese interés de conectar datos, el poder y la capacidad de los datos y materializarlo para tomar mejores decisiones. Hay que echarse al agua. Lo que uno ve en compañías como Ecopetrol o como BPM o como Terpel o como farmacéuticas o como grandes o pequeñas es echarse al agua porque lo ideal es enemigo de lo bueno y detrás de eso esa convergencia de tecnologías. Uno, usted lo mencionaba, el tema de liderazgo, lo estamos viendo en lo que es factores de transformación digital. Otro es el tema de cultura y de talento y yo diría que de manera muy concreta pues ya pasamos, y aquí también lo tuvimos, el tema del metaverso, el tema del blockchain, empiezan a tener como temporadas. Inteligencia artificial se va a quedar y va a ser capaz de transformar de manera significativa. Yo diría que esa capacidad de poder encontrarse con otros sectores y con otras industrias, lo que usted habla de colaboración, es crucial. Dos, trabajar en equipo para que el tema de regulación sea una regulación inteligente o que sea una capacidad habilitadora. Tres, claramente profundizar en el tema de talento. Hay que tener en las organizaciones la capacidad de personas que estén cacharreando, por decirlo así, y detrás de eso, pues obviamente, demostrar que así existan errores o que puedan presentarse problemas. Ese modo beta ayuda a que la gente pueda tomar decisiones de manera más interesante porque está probando su negocio. Yo diría que son elementos claves para pasar a la transformación digital, pero más que todo para que utilicemos la inteligencia artificial de manera efectiva. Bueno, un poco pensemos como al futuro, lo que viene. Estamos como también ya en una recta final de un gobierno, de unas políticas, y hemos venido hablando mucho en distintos temas de cómo tener ya pues una hoja de ruta para la siguiente administración con los temas coyunturales claves. ¿Cuáles serían los 3 claves imperdibles que en un siguiente plan de desarrollo quisiéramos ver en el mundo de transformación digital, IA? Yo diría, primero, claramente, ese tema de facilitar la apropiación digital no depende del gobierno, sino que yo le diría al gobierno, termine el tema de conectividad. Colombia tiene una oportunidad en sus regiones de manera muy concreta en los ecosistemas. Estamos viendo cómo crece FinTech, cómo crece EdTech, cómo crece estos HealthTech, por ejemplo, con el tema de la reforma de la salud, pero no vemos materializadas acciones concretas y incentivos específicos. Entonces yo diría, ayúdeme a que este ecosistema, como también lo mencionamos al principio del evento, sea realmente sostenible y tenga maneras útiles. Una propuesta que nosotros estamos buscando es los servicios basados en conocimiento. ¿Cómo impulsamos, como lo hizo Argentina, que ustedes tienen presente, durante 20 años, todos esos unicornios como Mercado Libre y Globant se desarrollaron, impulsar el sector de industria y de servicios? No existe una política como tal para industria de servicios ni tampoco del desarrollo digital. Algo que ayude a precisamente ser competitivos en costos, porque somos interesantes por talento ahorita, por la tasa de cambio, pero cuando uno mira los servicios basados en conocimiento, no hay herramientas que sean consistentes que le ayuden a ese desarrollo. Entonces eso implica temas de operación, temas inclusive de enganche laboral, que podrían ser diferentes en Latinoamérica si Colombia posiciona una política para impulsar los servicios basados en conocimiento. Bien, el lado de innovación. Quedan 3 minutos, pregúnteme. Pero sí, ¿usted qué le va a proponer al gobierno para el tema de innovación? No, a mí me gustaría ver los grandes pendientes que tenemos siempre en materia de generación de conocimiento propio. Todo el mundo de la I+D, tanto para todas las áreas core de innovación en todos los sectores, salud, tecnología, pero también en este mundo. Se habla mucho de eso de condiciones, pero necesitamos tener la capacidad propia de generar conocimiento propio para que esa brecha no sea cada vez mayor. Necesitamos científicos, investigadores, más I+D, más conocimiento propio, eso va a ser fundamental, centros más fortalecidos de investigación, que estos últimos años ha sido pues un desastre lo que ha pasado con los centros de investigación, eso tiene que estar mucho más fortalecido. Segundo, una apuesta clara, es decir, cuál es el segmento de esta nueva revolución donde nos queremos ubicar, en qué sector particular y hacer una apuesta clara, decidida, muy enfocada en 1 o 2 sectores, que habrá que elegirlos y discutirlos, donde coloquemos todos los recursos. Y tercero, pues un paquete sólido, grande de estímulos para el riesgo empresarial. Tenemos muy pocos estímulos tributarios, legislativos, regulatorios para el riesgo empresarial, desde la modalidad del capital de riesgo, las modalidades de ángeles inversionistas, hasta la asunción propia de riesgo que asumen las empresas. Entonces, una hoja de ruta mejor pensada para poder mejorar las condiciones de riesgo empresarial, para poder involucrarse más en este tema desde la perspectiva privada
y no desde de lo que venimos ahora, de que todo lo quiere hacer el Estado, que el Estado va a proveer todo, sino como lo que tenemos acá, emprendedores, empresarios, innovadores, son los que tienen el rol fundamental en esta nueva definición de lo que viene de inteligencia artificial. Bueno, pues nos queda un minuto, hacerles también a ustedes una petición, y es que nos den temas para tratar en el próximo Innovation Land, cómo podemos trabajar con ustedes. Cada año es difícil subir esta vara y de esa manera tener obviamente unos contenidos que sean de valor, invitarlos a que precisamente trabajen de manera cercana. Todas estas cámaras que tenemos en la ANDI están haciendo su transformación digital y están impulsando la innovación. Para eso estamos. Este ejercicio, que es de 2 días, busca que sean de valor, que sean de contenido, y sobre esto que también oigan los podcasts que vamos a poner a disposición, que sean espacios que después de esto que tenemos de encuentro lo puedan aprovechar. Y una invitación final: los que aún no se han inscrito para el ranking de innovación 2025, no lo dejen de hacer. Aún están abiertas las inscripciones para poder ser medidos en el ranking de innovación. Es un esfuerzo que hacemos en la ANDI por medirlos, eso no tiene ningún costo. Les devolvemos un feedback de cómo está su proceso de innovación, su estrategia de innovación, les damos unos datos comparativos del ecosistema, de sus sectores, de sus regiones, y esa data sin duda es fundamental para que mejoren sus procesos de gestión de la innovación en las empresas. Así que ranking de innovación 2025, no se queden por fuera. Y por supuesto, Innovation Land 2026. Gracias. Muchas gracias.